Bienvenidos a la clase número 5 del curso de Estructuras 3 de la Escuela de Arquitectura de la Universidad de Santiago de Chile. Esta clase está dedicada al diseño de vigas de material homogéneo. Material homogéneo se refiere en este caso a madera y acero, en contraposición a lo que podemos decir del hormigón armado, que es un material no homogéneo en vista de que tiene dos fases, el hormigón y el acero. Bien, vamos a comenzar con las tensiones admisibles para el proceso de diseño. En este caso tendremos los criterios de diseño, partiendo por el de tensiones admisibles, en el que nuestra tensión máxima de trabajo debe ser menor o igual a nuestra tensión admisible, en el caso de las tensiones normales, producidas por el fenómeno de flexión. Y tenemos el segundo criterio de tensiones, que es el de las tensiones de corte, en que la tensión máxima igualmente debe ser menor o igual a la tensión admisible. Y esto es tensiones de corte. Entonces siempre nos vamos a preocupar de que esto ocurra, es decir, que las tensiones de trabajo no excedan las admisibles. Estas tensiones admisibles dependen del material. Ahora, vamos a presentar las tensiones de corte. Ya hemos estudiado las tensiones normales y ahora nos corresponde presentar las tensiones de corte. Las tensiones de corte como su nombre lo indica, es aquella que relaciona al esfuerzo de corte en la sección. Recordemos que el esfuerzo de corte es aquel, si yo tomo un fragmento de viga, es aquella que induce a la sección a separarse verticalmente, ¿cierto? Haciendo tender a la viga a esta falla. Se dice que la falla en corte es frágil, que es lo que vamos a analizar cuando veamos las tensiones de corte. Entonces, para una sección cualquiera, si yo estoy analizando mi sección en vista lateral, tengo mi borrador acá. ¿Cierto? Está la sección de altura H. Este es el eje neutro, ¿cierto? Las tensiones de corte van a ser 0 en los extremos y máxima en el eje neutro. Está la tensión máxima. Este es el eje neutro. Entonces va a ser 0 y 0. Para un rectángulo
rectángulo, esta forma está dada por una parábola. En función de una variable y, ¿cierto? Y su expresión es 6 veces el esfuerzo de corte en la sección dividido por b, que es la base del rectángulo, la altura al cubo, y por un factor de h al cuadrado partido por 4 menos i al cuadrado. ¿Se fijan? Es una parábola. Ahora, si nosotros comparamos estas tensiones de corte con las tensiones normales, recordemos que la tensión normal tiene esta forma, y que si estamos aplicando una fuerza distribuida Q, vamos a obtener tracciones en la parte inferior y compresiones en la parte superior. Entonces se da una cierta inversión entre las tensiones de corte y las de flexión o normales, en el sentido de que cuando la tensión normal es 0, la tensión de corte es máxima. Y viceversa, cuando las tensiones de corte son 0, vamos a tener las máximas tensiones normales. Es importante observar que cuando I es 0, vamos a tener la máxima tensión de corte en el rectángulo. Es decir, en nuestra sección transversal. Y es porque vamos a estar justo en el eje neutro. Entonces reemplacemos 0 en nuestra expresión de la tensión de corte para la sección rectangular, y vamos a obtener que 6b partido b h al cubo, h al cuadrado partido por 4 menos 0, y esto resulta ser, si se fijan, se va este acá y nos queda que es 3 veces el corte dividido por 2 veces, ¿cierto? Este 2, BH. ¿Qué es el área de nuestra sección rectangular? Recordemos la BH. Entonces tenemos el valor de la tensión máxima para una sección rectangular. También es importante cautelar para una sección doble T, que es lo que vamos a usar generalmente en los perfiles de acero, el concepto de alma y alas, ¿cierto? Estas son las alas y este es el alma. Es importante distinguirlo porque para efectos de corte, y si observamos, donde dejé mi lápiz azul, acá, la forma del diagrama de tensiones de corte, vamos a darnos cuenta que si sus extremos son 0, quiere decir que las alas van a participar muy poco en el caso de una doble T, o de perfiles de acero que tengan espesores muy pequeños en relación a sus otras dimensiones. Entonces, para una viga doble T, sección de acero, ¿cierto? Generalmente vamos a tener que la tensión máxima de corte va a depender de su alma y de las dimensiones de esta alma, que son h minúscula y un espesor T del alma, ¿cierto? Depende
del alma su tensión de corte máximo. ¿Cómo lo vamos a expresar aquí? En que la tensión máxima de corte va a ser el esfuerzo de corte en la sección dividido por el área del alma. Entonces es importante entender la relación de las tensiones de corte con las tensiones normales y que la tensión de corte depende de la forma de la sección. Por supuesto que generalmente vamos a tener, en el caso de la madera, secciones rectangulares y en el caso del acero, secciones donde los espesores van a valer o van a ser muy menores respecto a las dimensiones del alto y del ancho. ¿Cierto? ¿Qué vamos a llamar? La altura exterior y el ancho total. ¿Cierto? Entonces, dijimos que tenemos los dos materiales que vamos a revisar en esta clase, que son acero y madera. Entonces, para vigas de acero, sabemos que sigma admisible va a ser igual a 0,6 veces la tensión de fluencia. Nunca está de más recordar nuestro diagrama tensión-deformación, en que va a llegar un punto en que la tensión va a superar esta tensión de fluencia y nuestro material va a incursionar en el rango plástico, presentando, cargamos, y cuando incursiona en el rango plástico es que tenemos las famosas tensiones permanentes, deformaciones permanentes, ¿cierto? Por incursionar en el rango plástico. Siempre tener en mente este diagrama. Y en las vigas de acero, para la tensión admisible de corte, vamos a tomar el valor de 0,4 sigma I. 0,4 veces la tensión de fluencia. ¿Por qué? Porque, como dijimos, la falla por corte es frágil. ¿Qué quiere decir esto? Que en comparación, la falla por flexión nos permite observar cierta deformación antes de la falla. De hecho, aparecen grietas en la parte que se tracciona generalmente en los materiales. Por ejemplo, en la tensión de corte esta falla es repentina. Por eso debemos aún minorar más esta tensión de fluencia. Es decir, vamos a permitir que lleguemos solo hasta 0,4 sigma I. Para el caso de las vigas de madera, estamos siempre en el criterio de tensiones admisibles, en el que es bueno anotar que vamos a revisar esas dos, tensión normal y tensión de corte. Para los dos materiales, en el caso de las vigas de madera,
vamos a tener que la tensión normal, sigma, admisible, va a ser igual a una expresión que comienza con el factor de modificación K sub D, que es el factor de modificación por duración de la carga, y por la tensión en flexión admisible de la madera en cuestión, que puede ser cualquiera de las especies que ustedes puedan obtener en el mercado. Principalmente la más común y barata, pino. Este K sub D tiene una expresión bastante pomposa, pero se puede traducir a este gráfico. Vamos a dibujar por acá. Y que depende del tiempo. Es muy distinto el comportamiento de la madera frente a una carga de duración prolongada que frente a una carga de muy corta duración. Se ha estudiado que frente a un impacto de pocos segundos, la madera puede resistir el doble en términos de tensiones normales que frente a una carga prolongada. Entonces, esto lo cauté en la norma, variando el factor K sub D entre 1 y 2, y diciendo que para el valor 2, es decir, vamos a duplicar nuestra tensión, si se fijan, admisible, en el caso del orden de 1,7 segundos. Y 1 en el caso de una duración de 10 años. Ahora, algunos valores, por ejemplo, podemos decir que 1,33 va a corresponder a un día. ¿Qué significa esto en términos de la carga? Vamos a considerar 10 años cuando tengamos una sobrecarga. De uso etcétera. Un día, por ejemplo, podemos considerar una carga de viento. Y como dijimos, del orden de segundo serán impactos. Entonces es importante que ustedes tengan en mente que la resistencia o la tensión admisible va a verse mayorada dependiendo de, o modificada, digamos, dependiendo de la duración o el tiempo. Porque si se fijan, es 1 cuando la carga dura 10 años o por tiempos prolongados. Entonces, cuando es por tiempo prolongado, no vamos a ver un aumento de la resistencia de la madera. Y en segundo orden, tenemos que la tensión de corte admisible va a ser K sub D por K sub R por la tensión admisible. Estas tensiones admisibles, sigma, es decir, la tensión en flexión y la tensión de corte, se encuentran en tablas, que para el libro van a corresponder a las tablas M, que vamos a revisar en el ejemplo que vamos a ver a continuación. El factor K sub R, porque ya vimos el K sub D, K sub R corresponde a los rebajes que tiene el elemento en los apoyos. Generalmente la madera, para poder unirse, debe presentar estos rebajes. Y entonces K sub R hace referencia a estos rebajes. Si no tiene rebajes, entonces, si no hay rebajes, si la geometría de nuestro elemento
tiene sección siempre constante, K sub R va a ser 1. Vamos al segundo criterio, que es el criterio de las deformaciones. En términos de deformaciones, podemos llamar deformaciones admisibles vamos a decir que siempre nuestra deformación máxima deberá ser menor o igual a una deformación admisible. Ahora, como vimos en la clase anterior de deformaciones, tenemos el término de deformación admisible, que puede ser igual, si es que es la deformación admisible unitaria, a nuestro delta máximo dividido por el largo, y esto siempre debe ser menor o igual a valores recomendados, que van a ser 1 partido por 300. Están tabulados, ¿cierto? Si es que corresponde a una viga de piso, 1 partido 360 es una viga de techo, y tenemos más valores, por ejemplo 1 dividido 800 es una viga de puente, por dar algún ejemplo. Entonces nosotros recordamos que si vemos esta expresión y la conjugamos con nuestros valores tabulados según norma, vamos a llegar a que, por ejemplo, para el caso de una viga de piso, nuestra deformación máxima tiene que ser menor o igual al largo de la viga o luz dividido por 300. Para el caso de una viga de piso. Y mencionar, por último, el concepto de contraflecha, que es una deformación inicial con la que yo puedo construir un elemento de manera que se evite esta deformación elástica. ¿Cómo hacerlo? Se le da una deformación inicial. Por ejemplo, si tenemos una viga simplemente apoyada, yo le doy esta contraflecha y le doy el valor de la deformación máxima. En este caso puedo llamar que la deformación admisible total va a ser L partido por 300. Entonces yo le doy ese valor delta mayúscula o deformación admisible máxima a mi viga simplemente apoyada. Si yo, por ejemplo, tengo el caso de la viga simplemente apoyada con carga uniforme, voy a decirle a la viga que esté construida inicialmente con esta deformación de 5 partido por 384, que ustedes recordarán, Q L a la cuarta partido por E I. Si es que mi viga mide L. Entonces yo le doy esta deformación inicial para prever y para que en funcionamiento, una vez que yo la cargue,
tome la forma requerida por serviciabilidad. Entonces, teniendo claro todos estos aspectos, podemos tomar el resto del tiempo para realizar dos pequeñas verificaciones, considerando viga de acero y viga de madera. Vigas de acero y vigas de madera. Vamos a borrar todo esto. No es verdad. Entonces, vamos a comenzar con viga de acero. Diseño de vigas de acero. Vamos a considerar nuestro caso de la viga simplemente apoyada, sometida a una carga distribuida Q, que vamos a decir que son 500 kilos por metro, un largo L o luz de 3 metros. Y entonces, vamos a decir que encontraremos el perfil más barato. Encontrar el perfil cajón, que ustedes recordarán, lo hemos visto, es este. De altura H y ancho B. Encontrar el perfil cajón más barato que resista. Finalmente, el diseño se restringe a encontrar perfiles, en el caso del acero, que resistan la solicitación en la luz que le estamos dando a nuestra viga. Entonces, esta idea de optimizar en el diseño. Podemos encontrar cualquiera que resista, pero nos interesa buscar el más barato. Y para ello, nosotros tenemos una lista de perfiles que yo traje aquí en mi computador, que están en la página. Los perfiles cajón están en la página 512 del libro guía del curso. Entonces ustedes van a la página 512, que está en el apartado 8 de los PDF que amablemente nos cede la base de datos. Y seguimos el procedimiento que anotamos arriba. 1. Tensiones normales. Vamos a separar en 3 nuestros criterios. Sabemos que sigma máximo debe ser menor o igual a sigma admisible. Esto se traduce a que el momento máximo dividido el módulo resistente debe ser menor o igual que 0,6 veces
sigma i. Es decir, este parámetro, que depende de la geometría de la sección, porque si ustedes recuerdan, el módulo resistente es la inercia dividido este I barra, que es la distancia entre el eje neutro y la fibra más requerida, que en este caso es h partido por 2, voy a obtener finalmente que mi módulo resistente tiene que ser mayor que el momento máximo dividido 0,6 veces sigma i. Y esto es una relación importante que ustedes pueden anotar. Ciertamente, yo puedo calcular este número. Entonces voy a tener que W tiene que ser mayor o igual a 0,6. ¿Por qué lo rayudan aquí? Momento máximo, Q por L al cuadrado partido por 8, y todo esto dividido por 0,6 sigma i. Entonces esto va a ser igual, acá, ¿sí? Q, que es 500, guardémoslo acá abajo, vamos a tener que W va a ser Q, que es 500 kilos por metro, por el largo, que es 3 metros, voy a transformarlo a centímetros, 300 centímetros que hay que elevar al cuadrado. Puedo transformar este metro inmediatamente en centímetros, ¿cierto? Y me voy a dar cuenta que son 5 kilos por centímetro. Todo esto dividido por 8 por 0,6, ¿cierto? Y por 2700. ¿Por qué? Porque vamos a usar A4227. No olvidemos nuestros 3 parámetros, que son las solicitaciones, ¿cierto? Q, la geometría de la sección. Si hablamos de geometría, el largo. Y el tercero es el material, que en este caso es acero 4227. Y ese 27 nos indica sigma i, o la tensión de fluencia, que es precisamente 2700. Si yo calculo todo esto, voy a obtener que W debe ser mayor o igual a 35 centímetros al cubo. Y esto es un resultado notable porque nos va a servir para ir a mi listado de perfiles que encuentro en el mercado. Y mi listado de perfiles comienza con perfiles de 1,2 centímetros por 1,2 centímetros que tienen un W de 0,134, que es muy pequeño. Yo estoy buscando 35. Entonces busco el primero que satisfaga, ¿cierto? El primero que tenga un módulo resistente justo mayor que 35 va a ser útil para satisfacer el criterio de tensiones normales. Entonces sigo buscando, no llego aún, me paso a los más grandes que son, y por aquí voy llegando. Dice W, si se fijan,
la tabla me muestra eje XX y eje II. Eje XX es el eje resistente o principal, que quiere decir que yo estoy tratando de flectar en torno a ese eje, es decir, si yo lo miro, ¿cierto? Estoy tratando de hacer esto con la sección cajón. Ahí dibujé una perspectiva media extraña y si se fijan, ahí está el ángulo phi de giro. El eje II es el eje débil porque en ese sentido transversal me cuesta menos. Entonces el eje fuerte es el que nosotros siempre oponemos a la curvatura. Y por eso yo busco acá W del eje XX y obtengo que el primero que sobrepasa los 35 es el perfil 100-103, que tiene una inercia de 100-103, que tiene el catálogo syntax del libro, aparece como 10-10. 8,96, ¿cierto? De peso y tiene una inercia de 35, un W de 35,4. Entonces, centímetros al cubo. Sí sirve para satisfacer el criterio de tensiones normales. Ahora, verifiquemos el segundo criterio para este perfil. De tensiones de corte. Entonces, tensiones número 2. Tensiones de corte. Y habíamos aprendido que para un rectángulo la tensión de corte máxima es igual a 3 veces el corte máximo o el corte en la sección dividido 2 veces BH. Ahora hay que ser cuidadosos porque fíjense bien, esto es un rectángulo. Nosotros vamos a considerar solamente, como dijimos, las alas, podemos pseudo llamar alas a estos dos tramos. Entonces vamos a usar propiamente esas dimensiones. Entonces ustedes se preguntarán, en el caso del acero, más bien vamos a considerar siempre la expresión B dividido HT, que era la expresión del perfil WT, pero que nosotros vamos a homologar para este cajón. Es decir, vamos a usar que este T es 2 veces ese pequeño espesor que vamos a llamar T sub C. En este caso, tau max va a ser igual a B dividido H por 2 veces T sub C. Y esto tiene que ser menor o igual a 0,4, ¿cierto? La condición de diseño de las tensiones de corte. Y si yo despejo, voy a obtener que H por 2 veces T, que es el área de estos dos cordones, debe ser mayor o igual que el corte máximo dividido 0,4 sigma. Entonces, para este perfil que escogimos y que cumple con las
tensiones normales, vamos a verificar las tensiones de corte. Recordando que el corte máximo para una viga simplemente apoyada es Q por L partido por 2 y que ocurre en los apoyos. Vamos a usar la expresión para una viga de acero. En este caso adaptaremos la expresión del triángulo, perdón, del rectángulo, pero con la particularidad de que esta base va a ser 2 veces este espesor, ¿cierto? Que vamos a llamar E, que ya sabemos que es 3 milímetros en nuestro cajón. Entonces ustedes no olviden que estamos adaptando esta expresión para este pequeño espesor de 3 milímetros, porque recordemos que la expresión del rectángulo considera toda el área. Entonces en el fondo nosotros estamos considerando un alma de 2 veces E, que es igual a 6 milímetros. Entonces estamos adaptando esta expresión para el rectángulo, pero para un alma equivalente, ¿cierto? Que es la que presenta el perfil cajón para resistir el corte. Y esto tiene que ser menor o igual a 0,4 veces sigma I. Entonces a mí me interesa saber esto. Entonces vamos a decir que si yo despejo, voy a obtener, ojo acá, porque B es igual a 2E. Entonces voy a dejar el 2 acá y me va a quedar 3 cuartos. Entonces voy a tener que E por H tiene que ser mayor o igual a 3 veces el corte dividido por 4 por 0,4 por sigma I. ¿Les parece? Entonces yo calculo, recordando que esto es igual a 5, vamos a llamar 5 kilos por centímetro, ¿cierto? Por 300 centímetros, que es el largo, o luz, dividido 2. Y esto me da que B, o corte máximo en la viga, que sobre los apoyos, es 750 kilos. Y yo reemplazo eso acá, y voy a obtener que esto debe ser mayor o igual que 3 por 750 kilos y dividido por 4 por 0,4 por 2700 kilos por centímetro cuadrado. Entonces voy y le pregunto a la calculadora que tengo por aquí, en nuestro famoso Excel. Vamos a preguntarle a Excel si es que se abre con prontitud. Pero más o menos acá tenemos, qué sé yo, 900, ¿cierto? El 3 con el 27, el 0 con el 0, 25, me queda 25 con el 90, ¿cierto? Me queda 30. Después, este puede ser 4 partido por 10. El 10 pasa para allá, me queda 250. Lo mato con ese 0, podría haberlo matado antes. Y ahora me queda mayor o igual que 25, 250. No, perdón.
25 dividido 4 por 4 por 3. Vamos a preguntarle a Office, Excel, y dice 25 dividido 4 por 4 por 3. No era tan difícil al final. $0,52. Entonces, E por H debe ser mayor o igual a 0,52 centímetros cuadrados para satisfacer nuestra condición adaptada de la tensión de corte admisible. Y como dijimos, E por H es igual a E 6 milímetros, es decir, 0,6 centímetros, por la altura, que son 10 centímetros, ¿cierto? Vamos a considerarlo 10, es un poco menos. Entonces E por H obtengo que es 6 centímetros al cuadrado, que si se fijan es mucho mayor que 0,52 centímetros al cuadrado. Entonces, se cumple. Nuestro perfil cuadrado sí cumple con la exigencia del corte. Perfil cajón, escogido de 100% por 3 milímetros. Ahora vamos a verificar el estado 3, que son las deformaciones. Y vamos a considerar que estamos calculando una viga de piso en que la exigencia de diseño, el criterio es que la deformación máxima sea menor o igual a L partido por 300. ¿Cuál es la variable que va a gobernar esta verificación? Vamos a verlo ahora. Porque la deformación máxima en una viga simplemente apoyada, que ustedes recordarán, es de este orden. Esa deformación máxima es, ya la habíamos mencionado, 5Q por L a la cuarta dividido 384 y entonces entran a jugar el módulo de elasticidad, que recordemos del acero es 2.100.000 kilos por centímetro cuadrado. Entonces, esto tiene que ser menor o igual a L partido por 300. Y nosotros vamos a ir a buscar este momento de inercia. Tenemos por aquí todavía nuestra... Claro. Tenemos nuestra tabla de la página 513, donde están los cajones grandes, ¿cierto? Y vamos a buscar la inercia de nuestro perfil escogido 10, 10, 3. Su inercia es 177. La inercia del 10, 10, 3 es, se fija en la tercera columna, 177 centímetros a la cuarta. Entonces, si yo despejo esto, esta inercia tiene que ser mayor a la expresión inercia debe ser mayor o igual a 300
por 5 por Q, que es 5 kilos por centímetro, por L, que aquí quedó al cubo, ¿cierto? Porque se mueren ahí, es decir, 300 centímetros al cubo, y dividido por 384 por 2.100.000, ojo siempre con las unidades, centímetros al cuadrado. Entonces se dan los kilos con los kilos, y estos son centímetros, ¿cierto? Al cubo, si se fijan, me va a quedar centímetros a la quinta, dividido por centímetros, centímetros a la cuarta, ¿cierto? Estoy bien. Y si yo calculo todo esto, preguntamos a nuestro famoso Excel, nuevamente, por segunda vez. Excel, dime cuánto es 300 por 25 por 300 al cubo. Parece ser un número grande, pero está dividido por el módulo de elasticidad. Y si se fijan, el módulo de elasticidad se opone. Mientras mayor es el módulo de elasticidad, menor es la inercia necesaria. Es bueno ir viendo los parámetros y cómo se relacionan. 384 por 2.100.000. 251 centímetros. Y oh cielos, esto es muy importante, 251, importante por no decir grave, El resultado es que la inercia de nuestro perfil debe ser mayor que 251 centímetros a la cuarta. Y esto es grave, esto es muy grave, porque las deformaciones me están exigiendo 251 centímetros a la cuarta de inercia, y mi cajón de 10 por 10 por 3 milímetros me está entregando solamente 177 centímetros. ¿Qué hacer, muchachos? 1. El criterio de deformaciones exige mayor cantidad de material, mayor sección, para cumplir con los requerimientos que lo que exigían las tensiones normales. Esto, en palabras simples, quiere decir que las deformaciones controlan el diseño de esta viga. Aparece el concepto de control. Las deformaciones controlan. Ya vimos que las tensiones de corte están cubiertas por nuestro perfil, es decir, por los requerimientos de las tensiones normales. El requerimiento de la tensión normal está por sobre el requerimiento de la tensión de corte en este caso. Solo que, lamentablemente, nuestro perfil 100-103 no cumple con el criterio de deformaciones. Es decir, el criterio de deformaciones está por sobre el criterio de las tensiones normales y controla el diseño. Así que nosotros escogemos, para poder solucionar y encontrar el perfil cajón más barato que resista, el primero de los perfiles que superen los 251 centímetros a la cuarta de inercia. Y veamos inercia en el eje XX. Tenemos mayor que 251. Aquí está el primero. Es el cajón similar a nuestro amigo inicial. Cajón 100, que acá se llama 10-10-5. Este tiene una inercia de 270 centímetros a la cuarta. Evidentemente que su módulo resistente es 54, mucho mayor a lo que requiere las tensiones normales. Es bueno fijar siempre, pero siempre se cumple porque la inercia, como sabemos, es proporcional a el módulo de resistencia. Y, importante, tiene un área, aquí viene el jaque mate del ejercicio, tiene un área de 18,4 centímetros cuadrados. Importante recordarlo.
También se puede ver por el peso, ¿eh? Porque recordemos que el acero se compra o se vende por kilo. Pero fijémonos más abajo. Después tenemos los cajones de 15. Y nos damos cuenta que hay uno que es de 298 centímetros a la cuarta su inercia, que es el cajón 150 por 50, si se fijan. Aquí no olvido cómo. Claro, 150 por 50 por ¿cuántos milímetros tiene? Tiene 3 milímetros de espesor. Y su inercia es de 298. Ustedes dirán, es mucho más alta que el 100-105 que habíamos encontrado. Sí, pero yo me fijo que su área es de 298, 11, no, sí, área 11,4. Sí. Centímetros al cuadrado. ¿Qué estoy queriendo decir con todo esto? Que finalmente al tener un área menor voy a elegir el cajón de 150-53 porque esto significa que es mucho más barato. De hecho, no es la mitad, pero es del orden, ¿cierto? El tercer número que muestran las tablas es el peso. Y vale recordar que el acero se vende por kilo. Y aquí dice que nuestro 100-103 pesa 8,96 y nuestro 15-5-3 pesa 8, pesa lo mismo. No, perdón. 100-105 pesa 14,4 y nuestro 15-5-3 pesa 11,7. Entonces tenemos un perfil más barato y es el 15-5-3 que es el escogido para resistir de la forma más barata la solicitación y cubrir la luz requerida. Entonces, quizá sea bueno recordar los parámetros que van a buscar cada uno de nuestros criterios, que son el criterio de las tensiones normales. Va a encontrar siempre el módulo resistente, es decir, vamos a decir entre paréntesis la inercia y características de la sección. La tensión de corte va a encontrar los parámetros geométricos ancho y alto de nuestra sección. Y las deformaciones van a tener que ver estrechamente con la inercia, ¿cierto? Y el módulo de elasticidad. A no perder de vista las variables. Y finalmente vamos a ver el concepto de diseño en una viga de madera. Bien, vamos a diseñar para las mismas condiciones, pero para una viga de madera de pino radiata y usando una sección particular.
Partimos siempre con las tensiones normales. Dice, verifique la viga de madera. Vamos a escribirlo con poco. La viga de pino radiata grado 3, que si ustedes van grado 3, si ustedes van a la tabla, perdón, acá faltó cambiar el material, pasamos a madera. Si ustedes van a la tabla M3 del libro, que está en la página, vamos a ver, en la página, paciencia, es el PDF 10, creo, de los archivos de la base de datos. Sí, el apéndice M, y la tabla M3 está en la página 533. De hecho, se las puedo mostrar para los que tengan mayor resolución o paciencia. Acá está. Tensiones admisibles y módulo de elasticidad en flexión para maderas en estado verde. Verde significa que está húmeda, ¿cierto? No voy a entrar en profundizaciones porque para eso pueden leerse la norma. Y aparece el pino radiata, cuya flexión admisible es 55 kilos por centímetro cuadrado para el grado 3. Entonces nosotros anotamos los datos de la tabla que nos importan. Sigma en flexión admisible es igual a 55 kilos por centímetro cuadrado. Si se fijan, aguanta bastante menos que el acero, del orden de 50 veces menos, porque el acero que nosotros acabamos de estudiar, el 4227, fluye a 2700 kilos por centímetro cuadrado. Por eso digo que es del orden de 50, ¿cierto? Veces menor, que es lo que se constata entre cuando comparamos madera y acero. Y extraigamos inmediatamente el segundo parámetro que nos importa, que es el de módulo de elasticidad en flexión de la madera, que se llama 55.000 según esta tabla que tan amablemente nos entrega el libro. Entonces ya tenemos nuestros dos datos importantes. Y el segundo dato es la sección. Nos dicen verifique la viga de pino radiata de sección 2 pulgadas por 10 pulgadas. Vamos a dibujarla acá para tenerla siempre presente. Ustedes se pueden entretener haciéndole los anillos, ¿cierto? Que es de las cosas más entretenidas que uno puede hacer. Dibujar los anillos de una sección de madera. Muy entretenido. Y esto mide 2 pulgadas por 10 pulgadas. Entonces nos piden verificar que resista o no la carga de 500 kilos por metro para una luz de 3 metros. Vamos a decir que los 2 centímetros son, perdón, que las 2 pulgadas son 5 centímetros y que son las 10 son 25. Así a lo bestia vamos a traducir, qué sé yo, para verlo. Entonces, nos dicen además que la carga es una sobrecarga, así que su duración es permanente, por lo que K sub D va a ser igual a 1.
Y eso no importa en el caso de las tensiones normales. Entonces, verifique la viga de pino, en este caso, para tensiones normales y para el corte y la deformación. Entonces, lo primero que me importa a mí es conocer la inercia de esta sección. Y la inercia va a ser base por altura, 25 centímetros, al cubo y partido por 12. Esto resulta ser igual a 6.510 centímetros a la cuarta. Prácticamente es un dato, ¿cierto? Ya que nos entregan la sección. Ahora, las tensiones normales exigen que sigma máximo, tensión normal máxima, sea menor o igual a K sub D, recordémoslo, por sigma en flexión admisible. Entonces, en este caso, tenemos que el momento máximo dividido por la inercia y barra, sabemos que aquí está I barra, ¿cierto? Que no es más ni menos que h partido por 2, tiene que ser menor o igual a 1 por 55 kilos por centímetro cuadrado, que es mi tensión en flexión admisible. Si yo despejo esta cosa, voy a obtener que requiero una inercia de 12.000, considerando que el momento máximo es Q L al cuadrado partido por 8, ¿cierto? Y que voy a dejar fija la altura, es decir, voy a decir que I barra va a ser igual a 12,5 centímetros. Obtengo, despejando estos parámetros, que I, que es la inercia, debe ser mayor o igual, para satisfacer el criterio de tensiones normales, debe ser mayor o igual a 108. No, a ver. Claro. Debe ser mayor o igual a 12.784 centímetros a la cuarta. Es decir, nuestra querida viga no cumple. Ahora, ¿qué podemos hacer? No cumple porque, comparen, ¿cierto? 6.500, 12.684. Es decir, para cumplir con el criterio de la tensión admisible, la inercia debe ser al menos de 12.784. Esto también lo podemos ver de la siguiente forma, en que claro, si ustedes ven la expresión momento máximo dividido inercia que es 6.510 y por I barra, que es 12,5, les resulta, si consideran, ¿cierto?, Q L al cuadrado partido por 8, resulta ser 108 la tensión máxima, 108 kilos
por centímetro al cuadrado, que está del orden del doble. Entonces hay cierta correlación entre la inercia y la tensión de flexión admisible, y es que nos están sugiriendo estos números que nosotros tenemos que aumentar la sección en el orden del doble, ¿cierto? Porque si se fijan, 6.500 por 2 es 13.000. Es decir, necesitamos el doble de inercia después de este análisis. Así que la propuesta que yo les hago es, ¿cómo solucionamos esto? Simplemente vamos a solución, sección compuesta, en que yo voy a tener 2. Y miren lo fantástico que es la solución. Yo voy a tener 2 trozos, ¿cierto? Conectados por, qué sé yo, hay en los métodos constructivos que ustedes estimen convenientes, pero yo considero que atizarlo arriba y abajo es buena idea, con 2 suples cada cierto tiempo, qué sé yo, de 1 por 3, 1 por 4. Entonces ahí ustedes le hacen el monito en que tienen un conector, otro conector, cada 80 centímetros, qué sé yo, en el largo estoy hablando, ¿cierto? Y yo, al tener estos 2 trozos de 2 por 10, cumplo con la inercia de 13.020 centímetros a la cuarta, que sí cumple con el requisito de la tensión normal. Ahora, ¿servirá este invento para verificar el criterio de deformaciones? Vamos a ver. El criterio de deformaciones dice que 2 deformaciones delta máximo debe ser menor o igual, vamos a usar la viga de piso, L partido por 300, ¿cierto? Es decir, de nuevo, 5QL a la cuarta partido por 384, y este E es en flexión, debe ser menor o igual a L partido por 300. Si ustedes recuerdan, lo que nos interesa en el criterio de deformación es encontrar esta inercia. Y esa inercia, si ustedes despejan todos estos parámetros, es decir, I debe ser mayor o igual a 300, que es lo mismo algebraicamente que en el caso del acero, N a la cuarta, perdón, N al cubo, 300, claro, por 5, ¿cierto? Olvidé el 5. 5 por 300 por Q por L al cubo y dividido por 384 EF. ¿Qué es lo que cambia? El módulo de elasticidad. El módulo de elasticidad es 55.000, también es del orden muy menor al del acero, que era 2.100.000, ¿cierto? ¿Recuerdan ustedes? Es decir, del orden de, también del orden de 50 veces menor, 40 quizás. Si ustedes resuelven este número, les da que obtienen 9.598 centímetros al cubo. Es decir, necesitan una inercia mayor a 9.598 centímetros a la cuarta, para satisfacer la deformación o el criterio de deformación admisible. Y como nosotros tenemos 13.000, lo estamos cumpliendo con una holgura de 3.000 centímetros. Por último, este era el criterio 3, ¿cierto? Vamos a echar una mirada sobre el criterio de
tensión de corte, en que nuestra sección rectangular, que en este caso vamos a usar la compuesta de 4 pulgadas por 10, es decir, 3 veces el corte partido por 2 veces BH, debe ser la tensión máxima, que debe ser menor o igual a la tensión de corte que vamos a revisar y que la tabla nos dice que es cisalle, tau admisible, que es igual a 8,6, no, perdón, 6,2. Es muy menor, ¿cierto? 6,2 kilos por centímetro al cuadrado. Y resulta ser que 3 por el corte, ¿cierto? Que ya sabíamos que era 750, es decir, 3 por 750 kilos por centímetro, perdón, kilos, ya estoy medio mareado, por 2 por 10 centímetros, que son las 4 pulgadas, y por 25 centímetros, debe ser menor o igual a 6,2 kilos por centímetro. Y me parece que 3 por 75 dividido 50, vamos a ver, claro, acá podemos sacarlo así, este es 3 por 3, 9, dividido 2, 4,5, más fácil, ¿no? 4,5, que es la tensión máxima, ,5 kilos por centímetro al cuadrado, que es nuestra tensión máxima de corte, nos da que es menor a nuestros 6,2 kilos por centímetro, que según nuestra tabla M3, es lo que resiste al corte nuestra pieza de madera. Entonces cumple con los parámetros, así que nos quedamos con esta solución para la viga compuesta de sección 2 trozos de 2 por 10 pulgadas. Entonces es importante recordar los pasos a seguir. Primero, constatar la madera con la que estamos trabajando, en este caso pino radiata grado 3, que quizás había que agregar en esta misma vuelta la tensión de corte, que en la tabla M3 es la tabla M3. Ustedes la consultan y obtienen sigma o tensión normal de flexión admisible, la tensión de corte o cisalle, que es como se llama en la tabla, que es otra forma de decirle el corte, y nuestro módulo de elasticidad en flexión. Se pasean ustedes por los 3 criterios: tensiones normales, tensiones de corte y deformaciones, y satisfacen a los 3 con un diseño que en este caso es una viga de sección compuesta.